Amén. Tomen asiento, que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Quizás es un poquito raro el tener que hacer la escuela dominical hoy día, pero bueno, uno no entiende las cosas del Señor. Amén. Y anhelamos ser edificados, ser fortalecidos y que nos podamos gozar también en esta enseñanza. Amén. Como hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, ya en una serie temática, ¿no es cierto?, digamos, ordenadamente hemos estado estudiando lo que es la confesión de fe. Hoy día estaremos estudiando lo que es una doctrina fundamental, principal, ¿no es cierto?, dentro de lo que es nuestra fe. Y es dentro de la fe reformada una de las doctrinas fundamentales, por decirlo de alguna manera, y es la justificación por medio de la fe. Y de hecho Martín Lutero le llamó a esta doctrina la bisagra, en el cual todas las otras, ¿no es cierto?, se movían o giraban o tenían, digamos, un movimiento en ella. Y creo que cada uno de nosotros también nos hemos podido gozar en estas doctrinas que por gracia del Señor hemos ido estudiando. Quizás días atrás lo veíamos en los mensajes que estábamos, ¿no es cierto?, haciendo meditación en ellos a través de su palabra. Pero hoy día, ¿no es cierto?, nos vamos a estar abocando a lo que es la confesión de fe y lo que quiere decir ella con respecto a la justificación. A pesar de que la justificación por la fe sola es una, ¿no es cierto? No podríamos, digamos, no, esta es una justificación, si la predicamos es otra justificación, sino que la justificación es una. La justificación por la fe es solo una. Y bien claro, tenemos que tener, ¿no es cierto?, como dice la confesión, como dice el primer párrafo, dice: a quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no mediante infusión de justicias en ellos, sino mediante el perdón de sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, o alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino que imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, ellos le reciben y descansan en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. Amén. Y ya, ¿no es cierto?, aquí hay varios términos que creo que debemos ir analizando por separado, ¿no es cierto? Y de hecho, aquí está hablando de un orden, ¿no es cierto? Dice: a quien Dios llama eficazmente, está dando un orden que primero, ¿no es cierto?, al que ha justificado o al que ha de justificar, ¿no es cierto?, tiene que haber sido llamado. Amén. ¿No es cierto? Y si entendemos esta forma como un orden, entendemos que aquellos que han sido llamados fueron los que Dios eligió, ¿no es cierto?, desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que fueron predestinados, como dice en Romanos capítulo 8. Amén. Por lo tanto hay un orden, ¿no es cierto? No es que a nosotros seamos justificados primero y después somos llamados, sino que todo tiene un orden, ¿no es cierto? Y como lo veíamos en la serie, a los que Dios llama, ¿no es cierto?, en el hombre se provoca una regeneración, ¿no es cierto? Actúa esta gracia irresistible, regenerando, dando una nueva vida, ¿no es cierto?, no mejorando, ¿no es cierto?, sino que haciendo una vida nueva, Amén. ¿no es cierto?, cambiando su naturaleza. Así es. Y de esta manera, ¿no es cierto?, cuando somos regenerados, cuando somos cambiados, cuando nuestra naturaleza es nueva, ¿no es cierto?, hecha nueva, como dice en Corintios, que somos nueva creación, los que están en Cristo, ¿verdad? En ellos, ¿no es cierto?, dice la confesión, no se provoca una infusión de justicia. ¿Y por qué resalta esto? Y creo que es importante para nosotros poder hacer esta aclaración, porque puede tender a ennublar, ¿no es cierto?, o a confundirnos con estos términos.
Y claramente infusión es como que a nosotros nos hubiesen dado o puesto en nuestra naturaleza justicia. Y esto no es así. No sé si ustedes recuerdan lo que hablábamos de la justificación y lo que hablábamos de la regeneración, que eran dos procesos distintos, ¿se acuerdan? La regeneración ocurría en el interior del hombre, ¿verdad? Y la justificación ocurre afuera del hombre, por lo tanto no podría haber una infusión porque es externo. Lo que ocurre en esto no es infusión, sino que es una imputación. ¿Me entienden? Se provoca no porque nosotros ya hemos hecho algo bueno, sino que todo descansa, ¿no es cierto?, en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo central y es la bisagra de lo que les decía yo que hablaba Lutero en un principio. Y de hecho ninguna religión en el mundo, ninguna otra forma, no sé cómo decirle, religiosa, tiene una enseñanza similar a esta, sino que solamente el cristianismo y el evangelio, porque descansamos en lo que Cristo hizo. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que esto no es solo una doctrina de conocimiento, sino que esta enseñanza, esta doctrina, es vital en la vida del creyente, porque termina con el gran problema de la humanidad ante Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando usted habla con alguien, ¿no es cierto?, y usted presenta el evangelio, muchas veces estas personas dicen: yo soy buen papá, yo soy buen esposo, yo soy buen hijo, yo soy buen vecino, y así un sinnúmero de cualidades personales que creen que por tener esta forma, ¿no es cierto?, de conducta a nivel horizontal con nuestros pares, creen, ¿no es cierto?, que pueden, mediante esta, alcanzar una justicia o un perdón, o ser alcanzados por la justicia de Dios y ser perdonados, ¿no es cierto?, o no ser castigados por la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que ellos piensan que debido a su propia justicia pueden ser imputados de condenación ante Dios. Y esto no tiene ninguna relación, porque podemos entender a través de la palabra del Señor que el hombre y el problema de lo que ocurre en lo que es la salvación, en lo que es la redención, no es un problema horizontal. ¿Se entiende, no es cierto? No es mi problema con ustedes, sino que mi problema es con Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo puedo ser el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor vecino, el mejor, ¿no es cierto? Pero yo puedo con mi vida negar la existencia de Dios, ser un aborrecedor de Dios, ser un idólatra y vivir en una constante negación de la existencia de Dios, por mucho que sea buen vecino. ¿Entiendes? Y esto claramente no va a solucionar el problema de lo que es la reconciliación del hombre con Dios. Lo que ocurrió en el huerto del Edén, cuando fue rota, ¿no es cierto?, esta relación. En cambio, lo que hace la justificación por la fe sola es restablecer este camino hacia Dios. Es poder reconciliar al hombre. Es poder, ¿no es cierto?, rehacer los lazos de comunión íntima entre el hombre y Dios. Crear esta paz entre él y sus criaturas. Este es el corazón del Evangelio, ¿no es cierto? Y lo que, por ende, ¿no es cierto?, trae a nuestras vidas la buena noticia. Amén. Las gratas nuevas de salvación. Que es lo que le proclamamos, ¿no es cierto?, al mundo. Así es. Que no predicamos, ¿no es cierto?, algo entre nosotros mismos. Por eso, ¿no es cierto?, por eso no importa lo que yo haga. Me refiero para obtener algo bueno. Porque entendemos, ¿no es cierto?, que nuestra fe va a traer consigo obras, ¿no es cierto?, conducta. Pero lo que hace la fe, y de hecho en Romanos así lo dice, que el justo por la fe vivirá, ¿no es cierto? Y este justo por la fe vivirá no quiere decir que nosotros hoy día tenemos obras de justicia. No las tenemos. Sino que hoy día a nosotros, como les decía, se nos ha imputado otra justicia.
se nos ha imputado otra justicia. Y no es por algo que nosotros hayásemos hecho o obrado, sino que estamos solamente descansando en las obras y en la justicia de Cristo. Estas son las buenas nuevas para nosotros, en que no tenemos que, no es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que es lo que primero Dios provocó en nosotros al regenerar nuestra vida, ¿no es cierto? Y cuando somos regenerados, cuando somos transformados, en nosotros al hacer otra nueva naturaleza, ¿no es cierto? Al no ser ya los mismos, ¿no es cierto? En esta naturaleza todavía pecaminosa, ¿no es cierto? En este ser que es corrompido, pero ya en nuestro interior ya ha sido, y lo veíamos también días atrás, ha sido liberada nuestra voluntad, Amén. la cual estaba esclavizada por el pecado, al ser regenerado. Por eso la confesión da este orden, ¿no es cierto? Y dice que lo nombra al que Dios llama eficazmente, en el cual ha actuado la gracia irresistible, ha transformado, ha regenerado, ¿no es cierto? Y en aquel acto de regeneración ha abierto nuestra vista espiritual y hemos visto nuestra realidad ante Dios. Aleluya. ¿No es cierto? Vemos nuestra realidad. Amén. Vemos lo pecaminoso, lo malvado, lo corrupto, lo avaro, los amadores de nosotros mismos, lo orgulloso, y podríamos nombrar toda una lista de lo que somos, ¿no es cierto? Que Pablo en Efesios lo presenta, pero vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿qué hizo en nosotros Dios? Nos dio vida. Estábamos muertos, nos dio vida. Y cuando nos da vida, ¿no es cierto? Y vemos en aquel momento nuestra vida que Dios nos ha dado, entendemos que estamos lejos de Dios. Lejos de Dios. Y que necesitamos, ¿no es cierto? Urgentemente, en aquel momento, necesitamos urgentemente poder venir ante Dios para que Dios nos perdone. ¿Verdad? ¿No es cierto? O sea, vemos nuestra condición. Cuando vemos nuestra condición, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta de que hemos sido regenerados y que vemos esta llaga podrida, esta pudrición, esta mortandad que hay en nosotros y que Dios nos ha dado vida, venimos ante Él. ¿No es cierto? Y cuando venimos ante Él, cuando nos reconocemos en Él y venimos en arrepentimiento y fe ante Él, ¿no es cierto? Estamos descansando absolutamente en lo que Dios nos da a través de Cristo. En lo que Dios nos da a través de Cristo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si volvemos y retomamos lo que es justificación. Si tratamos de describir, ¿no es cierto?, lo que da la palabra como justificación. Y sería, por ejemplo, presentar evidencias y argumentos personales, ¿no es cierto?, para poder mostrar o declarar mi inocencia ante un tribunal o ante un juez. Cuando me justifico o me declaro justo o inocente ante estas personas. Incluso hasta estos niños muchas veces uno le pregunta, ¿no es cierto?, quién hizo algo o quién hizo una maldad, por ejemplo. Le pregunto yo, ¿quién fue? Viene uno y le dice, no, fue el Joel. O el Joel viene y dice, el yo, que le dice al Jonathan. Ellos mismos, sin darse cuenta, están imputando su injusticia al otro para que yo a ellos los vea justos. ¿Me entienden? Están ellos justificándose ante mí, cargando su culpa en su hermano. Y asimismo, como cargan su culpa en su hermano, la inocencia de su hermano, ellos la reciben porque involuntariamente se cambian los roles, se cambian los papeles. Por eso es necesario tener claro esto, ¿no es cierto? Y por ejemplo en Romanos 5.1, en algunas versiones lo que habla directamente a lo que es la palabra justificar como traducción, el griego dice dikaio, que muchas veces se referencia no a una declaración de sí mismo del ser humano. Y esto creo que tengamos claro lo que la palabra del Señor lo dice. Yo recién le hice una digamos como una especie de
de ejemplo más cotidiano, ¿no es cierto? Pero lo que habla la palabra del Señor no lo hace sobre una declaración humana, sobre otro ser humano, sino sobre una declaración divina. Amén. Por ejemplo, en Romanos 5:1 dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí claramente, ¿no es cierto?, el que es justificado, el hombre que es justificado ante el Padre, ¿no es cierto? Aquí Pablo está hablando, ¿no es cierto?, de la raza humana o de un ser humano, ¿no es cierto?, ficticio, o todos, ¿no es cierto? Pero lo está presentando en forma pasiva, usando un verbo pasivo. En el fondo, él no tiene ninguna acción, ninguna actividad, ningún mérito, no dice nada. Porque el texto claramente dice justificados o habiendo sido justificados, significa que nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Por lo tanto, cuando Dios justifica, es Él directamente, Dios, quien declara a la persona justa. Y esto no, repito, no es una difusión. No es que Dios, cuando nos regenera, nos pone justicia a nuestra naturaleza, porque seguimos siendo injustos. Sino que lo que ocurre es algo externo. De hecho, es conocido como una declaración forense. Es una declaración que Dios emite como juez. No se trata de un proceso interno, no se trata de algo que el Señor vino y nos inyecta a la vena justicia, por decirlo gráficamente, no. Sino que es un proceso externo. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera. Es un asunto legal, forense, y en varios pasajes bíblicos así lo declara. Y presenta al hombre como pasivo, no como actuando de una manera justificable. Y un ejemplo claro es Romanos 8, 33 y 34. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Amén. Dice en el nombre del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto es claro. Este versículo es claro. Nuestra conducta pasiva o nuestra participación es pasiva, ¿no es cierto? Nosotros somos receptores, somos el vaso que recibe. ¿Me entiendes? No somos la mano que toma la botella y llena, sino que somos el vaso que es lleno. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto. Amén. Es justo y merecedor de los privilegios correspondientes debido a la acción. Así es. O al que en el caso que estamos estudiando hoy día, por Cristo, ¿no es cierto? Hoy día nosotros estamos siendo justificados. Así que podemos entender que como Dios como juez, ¿no es cierto? Y a través de la palabra del Señor, Pablo menciona dos veredictos que puede emitir Dios, ¿verdad? ¿Y cuáles podrían ser estos dos veredictos? Condenatorio o perdonar, ¿no es cierto? Libre o acusado. Y la condena es claramente una declaración de culpa, ¿no es cierto? Por lo tanto entendemos que el que es condenado es porque tenía culpa sobre sí. Amén. Es responsable de algo, sin tratarse de un proceso o cambio subjetivo en la persona condenada. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona, ¿no es cierto?, condenada, trae esta forma, ¿no es cierto?, por lo que ha hecho. No es un cambio, no es un proceso. Por lo tanto, cuando Dios condena, simplemente, ¿no es cierto?, ve la evidencia, ve lo que está puesto, ¿no es cierto?, ve lo que le han presentado, lo que Él tiene sobre su mesa, y en base a esto dicta un veredicto, culpable o merecedor del castigo correspondiente. Y paralelamente a esto, cuando Dios justifica, ¿no es cierto?, veíamos recién lo que era condenatorio, pero cuando Dios justifica, emite también una declaración legal sin requerir un proceso a cambio.
¿no es cierto? La persona es lo mismo. También la persona no se produce, no es que Dios diga, a ver, la persona ahora es justa. La mira y dice, porque ocurrió algo en ella y ahora es justa. No, no es un cambio, no es un proceso, sino es que es lo mismo. Tiene la misma evidencia, ¿no es cierto? Encima de la mesa, Dios, este juez justo, y dice, no, Él es justo. Él es justo porque yo estoy viendo y veo que no tiene pecado, no ha sido culpable de nada, todo lo contrario, ha amado a Dios por sobre todas las cosas, se ha entregado y es justo. Pero no ve su nombre, no ve mi nombre, sino que ve a su Hijo, ve a Cristo como que Él fuéramos nosotros. Amén. Amén. Esto es el corazón de la justificación. El que no nos ve a nosotros, sino que vea la justicia perfecta de su Hijo amado. Y esto, ¿no es cierto?, en aquel momento provoca que Dios emita este veredicto. Este hombre es justo. Y a este justo es el que habla Romanos cuando dice, el justo por la fe vivirá. ¿Me entiendes? Esta es la justicia. Y esta fe que complementa, ¿no es cierto?, este justo por la fe vivirá, es la misma fe que nos trae en dependencia a Dios cuando nos reconocemos pecadores y que necesitamos su perdón. Cuando miramos por fe aquella cruz sangrante donde el Cordero, el Hijo de Dios, fue puesto, ¿no es cierto?, en aquel madero cruzado, entregó su vida y se presentó ante el Padre, ¿no es cierto?, de manera sustitutiva por nosotros. Sobre Él fue puesta el acta de condenación que nosotros merecíamos, ¿no es cierto? Y su justicia fue imputada a nosotros. Amén. Fue puesta sobre nuestra cuenta. Y esta es el veredicto que Dios emite en el momento. Y de hecho, cuando una de las frases, ¿no es cierto?, que Cristo, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, Jesús presenta, ¿no es cierto?, en lo que es desesperación, abandono de su Padre. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él en aquel momento ni siquiera se halló digno de decirle Padre. Él se sintió pecador. No porque lo fuera, sino porque Él estaba recibiendo sobre sí nuestro pecado, sobre Él estaba siendo puesto. Por lo tanto, amado hermano, en aquel proceso, nosotros hoy día estamos siendo vistos como justos y merecedores de los privilegios que Cristo disfrutaba y merecía. Esto es, como le decía recién, el corazón de la justificación. Es legal, es puntual y es externa al ser humano. No es, insisto, no es infusión y no es transfusión tampoco. No es que Cristo nos transfirió justicia. Es una declaración, es externo. No se trata de un proceso de transformación interior al hacernos justos, sino que todo lo contrario. Es por un apuro de la rebeldía natural del hombre. Es que Dios, ¿no es cierto?, ha justificado al hombre por medio de Cristo. Porque el hombre por sí mismo no podría justificarse. De hecho, pensaríamos que Dios, ¿no es cierto?, lo que hablábamos al principio, debería justificar a la gente buena, ¿no es cierto? No, y incluso uno, no sé si usted ha escuchado estos términos que se dice, a este le falta puro conocer a Dios nomás. Es muy bueno. ¿Ha escuchado estos términos? Pero también está muerto en sus delitos y pecados, claramente. Y necesita la justicia de Dios sobre sí para poder ser hallado ante Dios como justo. Porque no está basado en nuestras conductas horizontales. Tampoco en lo que yo haga para Dios, sino que en lo que Dios ha hecho hacia el hombre. Y de hecho, lo central del pacto de gracia es esto. ¿Cómo realiza Dios el pacto con Cristo, en el cual nosotros somos los receptores de esta gracia? Y hoy día somos justos, porque Dios nos ha hecho justos por su Hijo. Y lo de recién, ¿no es cierto?, cuando hablamos de una persona y decimos, no, esta persona es muy buena,
se entrega aquí, ¡oh, qué buena persona! ¿No es cierto? Y sus obras le falta puro, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que la Biblia nos da un diagnóstico absolutamente distinto. Y en el diagnóstico que hace Pablo, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu de Dios, no nombra, ¿no es cierto?, que sea buen papá, que sea buen vecino, que sea buen hijo, que sea buen esposo. No lo nombra, sino que da la relación entre Dios y el hombre. El diagnóstico que da Pablo es directamente lo que ocurre entre el hombre y Dios. Por lo tanto, desde ese diagnóstico nosotros comprendemos claramente que no tenemos por ningún lado cómo justificarnos ante Dios, cómo ser justificados ante Dios. Sino que necesitamos claramente, como lo dice la confesión, cómo nos respalda en esto y nos conduce a través de la Escritura a poder entender esto. Y dice que no es algo obrado en o hecho por nosotros, sino que solamente obrado por la causa gloriosa de Cristo. Y no porque nos impute la fe misma, ni el acto de creer, o alguna otra obediencia evangélica como para que nosotros podamos obtener justicia, sino que esto es parte del proceso de la salvación. Esto es parte del orden de la salvación. Lo que podíamos ver cuando hemos sido llamados eficazmente, hemos sido regenerados, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza es diferente, vemos nuestra condición, vemos que somos una llaga podrida, que estamos muertos, venimos ante el Padre, ¿no es cierto? Y cuando venimos ante el Padre y nos quebrantamos ante Él, ¿no es cierto? Estamos confiando, estamos creyendo, ¿no es cierto?, en aquella obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y San Juan 3:16 se empieza a hacer efectiva en nuestras vidas, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, amado hermano? Por eso nuestra declaración, nuestro diagnóstico de lo que hace Dios, ¿no es cierto?, es categórica. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo creo que si busco, no hay nada, digamos, que pueda decir, no, pero el ser humano tiene algunas cosas buenas. No, nada. Por lo tanto, no hay nada bueno en nosotros que nos pueda justificar ante Dios. Y según el apóstol, ¿no es cierto?, es entendible. Para nosotros nos queda claro cuál es el diagnóstico, cuál es nuestra naturaleza. Nos hemos desviado. No queremos ser justificados ante Dios en nuestra naturaleza no regenerada. Por eso, ¿no es cierto?, la confesión lo especifica, dice, parte diciendo a quien Dios llama eficazmente. Es porque esa es la entrada, ¿me entiendes? Tenemos que ser regenerados para poder ver nuestra condición. Porque el hombre que no ha sido regenerado cree que se puede justificar ante el Padre por su obra, por sus conductas, por su forma de ser, por lo que hace o por lo que no hace. Pero todo esto es absolutamente extraño, lejos. Porque para nosotros y nuestra naturaleza, o para el que no ha sido, ¿no es cierto?, regenerado, esto es un misterio. No es comprensible. Y en base a esto, ¿no es cierto?, lo que está hablando la confesión, y asimismo Pablo da este diagnóstico del hombre, en base a todas estas conductas, ¿no es cierto?, y nombrábamos quizás algunos pecados, orgullo, egoísmo, odio, y así idolatría, amor propio, egocentrismo, avaricia y un montón de cosas, ¿no es cierto?, lo cual llevamos intrínseca el hombre. Podríamos decir, ¿y a quién entonces puede justificar Dios? ¿No es cierto? Si no, comprenderíamos directamente que Dios es injusto. Porque en Proverbios, capítulo 17, versículo 15, ¿no es cierto?, está hablando Salomón y dice, ¿no es cierto?, que como, si alguien no puede apoyar con la lectura. ¿Proverbio cuánto, pastor? 17:15. 17:15. 17:15.
del Señor. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, podríamos decir que no tiene sentido. Si Dios está justificando a nosotros, que somos impíos, que somos pecadores. Claro, sí, ¿No es cierto? Sería de cuestionar esto. De cuestionar la justicia de Dios. Pero como la justicia no es una infusión, ¿no es cierto? No es que nos hagan justos, sino que nos declaran justos. La solución es la justificación, es la imputación. Amén. Si Dios no hiciera nada más, ¿no es cierto?, que justificar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Si solo lo declararan, si no hubiera imputación, Dios sería injusto. Pero claramente, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, da, ¿no es cierto?, la solución a este problema. Da la solución a este problema y abre la puerta. Porque la palabra del Señor clara dice, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. Y no solo lo deja ahí, sino que dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y ahí ya soluciona el problema del cuestionamiento de Proverbios 17. O sea, ya en aquel momento de la imputación, ya nosotros ante Dios ya no estamos siendo los impíos, ya no estamos siendo los pecaminosos, los malvados, sino que estamos siendo los justos. Y su hijo está siendo el impío. Y él está recibiendo sobre sí el castigo y está condenando al malvado en aquel momento. Por eso, amado hermano, nuestra entrega, nuestra adoración, nuestra devoción fervorosa a poder servir, adorar, entregar nuestra vida en servicio a Dios y en alabanza es poner el nombre de Cristo en alto. Porque entendemos que gracias a Jesús es que Dios justifica al impío. Entendemos que gracias a Cristo hoy somos imputados, somos vistos ante Dios como justos. Y esto es así porque Jesús obedece, se entrega y ocupa nuestro lugar ante Dios en la cruz del Calvario, donde cada uno de nosotros debíamos estar expuestos. Donde cada uno de nosotros deberíamos haber pagado, ¿no es cierto?, por la culpa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo, esta imputación, ¿no es cierto?, es lo que hace de este evangelio, nuevamente lo reitero, las gratas nuevas de salvación, las buenas nuevas para el pecador, es que nosotros hoy día somos hechos ante Dios justicia por medio de Cristo. Es por eso que hoy día podemos decir y tenemos vida eterna porque hemos creído en el que murió por nosotros. Es porque hemos confiado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y esta nueva, ¿no es cierto?, declaración, donde Dios realiza esta transferencia doble. Nuestro pecado, ¿no es cierto?, es imputado a Cristo. Toda ese listado interminable de pecado que teníamos nosotros fue puesto sobre Él. Y esa justicia perfecta de Cristo, en el cual no hubo ni sombra de pecado, ¿no es cierto?, fue puesta sobre nosotros. Y así nos ve Dios a nosotros hoy día. Hoy día tenemos este glorioso intercambio, ¿no es cierto?, este trueque, el cual han hablado los grandes, ¿no es cierto?, hermanos en la fe, de cómo Cristo, ¿no es cierto?, ha aceptado sobre sí nuestra culpa, se ha hecho pecado para que nosotros hoy día podamos tener acceso al Padre, para que hoy día nosotros podamos ser aceptados como justos ante Dios. Y esto empieza a darnos todo, ¿no es cierto?, lo que continúa en la salvación, que lo vamos a ir viendo en la otra clase que no me voy a adelantar. Por eso, amado hermano, nuestra entrega, nuestra devoción debe ser, ¿no es cierto?, no por lo que nosotros podamos hacer, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras conductas, ni por nada de lo que nosotros hagamos en nuestros méritos, sino que descansamos absolutamente en los méritos suficientes de nuestro bendito Salvador, Cristo el Señor. Y esto es como que si fueran nuestros ante Dios el Padre.
entendiendo que aún, ¿no es cierto?, hay un pecado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Todavía hay estos restos de pecado que todavía nos hacen caer, nos hacen pecar. Pero y así mismo como lo veíamos, lo hemos estado viendo en el catecismo de Heidelberg, ¿no es cierto? Los beneficios que hemos tenido como creyentes en la ascensión de Cristo. Esto ha sido algo glorioso que hoy día podemos descansar en esto. Por lo tanto, mis amados hermanos, si nosotros empezamos a analizar lo que es la salvación en el hombre, todo de principio a fin, desde la elección, desde antes de la fundación del mundo, hasta cuando lleguemos en gloria ante el Padre, todo es de Dios. Todo es de Dios. No es nada nuestro. No hay un mérito, no hay un buen actuar, no hay un buen hacer, no hay forma, nada. Todo viene de Él. Por lo tanto, ¿qué nos resta a nosotros? Someternos a Él. Obedecer a Él. Entregarnos en dependencia a Él. Porque ¿sabe qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de lo que nos justificó a través de Cristo? Fue su obediencia al Padre. Fue su obediencia al Padre. Él bajó, se hizo igual que nosotros, se hizo por nosotros pecado, ¿no es cierto? Y se entregó. Y esto, amado hermano, es lo que nos da a nosotros hoy día la postura justa ante Dios. No es un estado, sino que es lo que Dios nos ve a nosotros hoy día. Nos declara justos. Y esto, ¿no es cierto?, fue de mucha controversia en la Reforma, donde empezó la Reforma protestante. Y es porque estaba esta controversia de que el hombre podía hacer cosas, pagar y hacer un sinnúmero de situaciones para poder ser encontrado justo ante Dios. Pero sin embargo, la palabra del Señor, como en todo lo que nos expresa, tanto de la salvación, del perdón, del caminar como creyentes, del conducirnos de principio a fin, de todo, es clara. ¿No es cierto? Es absoluta. No deja situaciones, ¿no es cierto?, como que podamos dudar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y asimismo, el rol de la fe dentro de la justificación es absolutamente importante. Porque somos justificados por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, porque esto también proviene de Dios. Muchos dicen, yo tengo una fe gigante, ¿no es cierto? Pero no es una fe que salva, no es una fe que produce, sino que es una fe que mueve a personas solamente, los conduce, los hace muchas veces ser quizá un poco mejores personas, pero no es una fe justificadora, sino que la fe que justifica es aquella que es implantada en el hombre en el momento cuando Dios nos hace nueva criatura. Cuando somos regenerados, cuando somos transformados, cuando en nosotros nos damos cuenta y nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra naturaleza, y venimos ante Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y fe, esa fe es la que justifica al impío. Esa fe que creemos y dependemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que a través de eso Dios nos ve a nosotros hoy día justos. Porque por las obras de la ley, por nuestras propias obras, nadie, dice Pablo en Gálatas, será justificado. La fe es una actitud de receptividad, dependencia y confianza en que Dios no nos justifica por lo que hacemos, ni por nuestros esfuerzos, o por la obediencia, ya sea a las obras de la ley, o por lo que nosotros creamos, sino por lo que Jesús hizo, y descansamos en su obra, en su obediencia y en su justicia. Y a través de esto, nosotros hoy día somos justificados ante el Padre. Por eso, amado hermano, mire, en nuestro caminar, ¿no es cierto?, en nuestro caminar como creyentes, ¿no es cierto?, y el proceso de santificación nos lleva paso a paso a ser como Cristo es, ¿no es cierto? Pero a lo que vive Cristo. Nosotros en la justificación ante Dios somos justos por Cristo. Esto es lo glorioso, y esto es en lo cual debemos descansar y adorar a Dios por esta
gloriosa justificación. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Le voy a invitar a mi hermano Pablo, si él puede orar al Señor, agradeciendo por esta lección.